Saludos, mi nombre es Angelo Crespo, soy estudiante de la Universidad Fermín Toro, pertenecí de la sección Saya A de Laboratorio de Electrónica de Comunicaciones. Y en esta oportunidad, para esta asignatura, junto a mis compañeros Andrés Rivero, Diana Quiseno y Daniela Silva, le vamos a explicar sobre todas las prácticas que utilizamos durante el curso de laboratorio. Primeramente, la práctica 1 es referente al efecto del ruido de una señal. Con respecto al prelaboratorio, podemos ver lo siguiente. La primera pregunta es: ¿en qué consiste el fenómeno del ruido? Y el ruido es toda señal no deseada que se mezcla o produce una especie de interferencia en cuanto se está transmitiendo la información. Esto ocurre cuando la señal se distorsiona. La segunda pregunta es: investigue la transmisión fonética. La transmisión fonética es el proceso de envío y propagación de una señal que permite la información analógica o digital sobre un medio de transmisión. Cuando se habla de transmisión fonética, es la transmisión que se da con respecto a los sonidos y se producen unas señales que es lo que permite que se genere este sonido. Tenemos también lo que es el canal de comunicación, que es un canal, es un medio de transmisión que permite que viajen señales portadoras. Este es un medio que permite la recepción y emisión de señales. Los atenuadores permiten reducir la intensidad de la señal para evitar una recepción. Y también lo que es un filtro. Un filtro es un elemento electrónico que permite discriminar y determinar la frecuencia y la gama de la señal. Como pregunta 4 tenemos a qué se le llama interferencia. La interferencia es parecida al ruido, sin embargo, es cuando la señal, al ser emitida, se entorpece por alguna circunstancia. La diferencia entre la interferencia y el ruido es que el ruido de una señal distorsiona por completo. En cambio, la interferencia es solamente un intervalo en el cual la señal tiene una distorsión y luego vuelve a producirse de manera clara. Por último, tenemos lo que es el diagrama de ojo. El diagrama de ojo es un patrón que permite emitir los enlaces de transmisión. Y sus características permiten analizar todo el comportamiento de este programa. Corresponden a un gráfico específico en el cual muestran la superposición de las señales, y las combinaciones permiten obtener las características de la señal. Muy bien. Con respecto a la práctica 2, tenemos lo que es la definición de todo lo que son los amplificadores RF. Los amplificadores RF es un circuito que permite amplificar la señal, que esto permite ampliar y que la señal tenga mayor alcance y mayor calidad y mayor efectividad. Muy bien, la segunda pregunta es: ¿para qué se utilizan? Se utilizan específicamente para esto, para ampliar la señal. Y como tercera es definir qué es el RF. Estos son los amplificadores utilizados en una etapa de receptor AM o FM. Son mayormente utilizados en la radio. Para finalizar con esta práctica tenemos lo que son las clases de amplificadores. Tenemos la clase A, que se muestra aquí en la siguiente imagen, la clase B, que se muestra el gráfico en la siguiente imagen, la clase C, que se muestra el gráfico en la siguiente imagen, la clase AB, que se muestra el gráfico en la siguiente imagen, la clase D, que se muestra en la siguiente clase, y otras clases que son la E, G y H, que se puede observar acá. La E, la G y la H. Muy bien. Entonces, en este caso culminamos con lo que son las prácticas 1 y 2 y el estudio de los amplificadores RF. De esta manera podemos concluir que gracias a esta práctica nos permitió conocer cómo amplificar una señal. Saludos, mi nombre es Andrés Rivero y voy a continuar lo que comenzó mi compañero Angelo Crespo y en la práctica número 2, el punto número 5.
Indicar los diferentes tipos de amplificadores utilizados en telecomunicaciones. La respuesta a este punto del prelaboratorio se basa en la aparición de la fibra óptica en el mundo de las telecomunicaciones, debido a que este medio de transmisión ha causado tanto revuelo que para una mejor transmisión de datos se utilizan amplificadores, incluso en esta herramienta, y estos se llaman amplificadores ópticos y bueno, operan a larga distancia que puede tener la fibra óptica, y hay dos tipos: el amplificador óptico de semiconductores y el amplificador Raman. El punto número 6. Definir amplificadores de RF. En este punto, bueno, tiene dos funciones básicas del amplificador de RF. La primera es un separador para asegurar que el oscilador no se lleve algún daño por las variaciones de tensión o impedancia en la etapa de la potencia. ¿Cómo se traduce esto? En que es importante que los circuitos tengan un amplificador de radiofrecuencia para proteger al oscilador y asegurar que tener una buena señal de salida. Además, se eleva el nivel de la portadora generada por el oscilador, lo cual nos da una mejor señal final. Las clases de amplificadores. Hay 4 básicas. La clase, esto es el punto número 7, y bueno, la clase A, B, AB y C. La A tiene como característica que la señal de salida circula todos los periodos. La B circula solo un semiperiodo. La AB es un híbrido de las dos mencionadas anteriormente, y la C circula menos de un semiperiodo. Para el punto número 8, el circuito me piden que explique los componentes de un circuito básico de amplificador de RF y su funcionamiento. Bueno, básicamente tiene un puerto de entrada y salida como cualquier otro circuito. El transistor, que es un componente que modifica una señal de entrada y puede ser utilizado de diferentes formas, ya sea como oscilador, amplificador. Modifica la señal al final y bueno, dependiendo de cómo sea utilizado. Además, las redes de polarización, que definen dos polos en el circuito, y la red de adaptación, que es utilizada como filtro para maximizar la ganancia, la potencia de la señal que produce al final. Y esto se liga con el punto número 9, los amplificadores selectivos. ¿Por qué? Porque los amplificadores selectivos poseen un alto factor Q, el cual es una relación entre la energía que almacena y la que disipa un amplificador en este caso. Estos tienen como característica que poseen un alto factor de calidad, y bueno, es un parámetro que se utiliza para osciladores, filtros y cualquier otro circuito sintonizado como este de los amplificadores. Las características de este tipo: la selectividad debe ser lo suficientemente alta y depende prácticamente de la cantidad de resistencia que posea el circuito, porque obviamente es una relación entre la corriente, la resistencia y para que produzca una mejor señal de salida. Luego nos piden el punto número 11, que es que explique la transformación de impedancia. Bueno, esto es simplemente hacer que una impedancia de salida sea igual a la impedancia de entrada. Para esto se utilizan diferentes componentes y es con el fin de conseguir la máxima transferencia de potencia y además minimizar las pérdidas de esta misma por reflexión desde la carga. Y bueno, mediante un transformador, como el punto número 12 nos indica y podemos ver en la imagen, se puede ajustar la impedancia y es imprescindible para amplificadores de válvulas y se emplea para adaptar antenas o una línea de transmisión, por lo cual es importante en las telecomunicaciones. Y el autotransformador
es prácticamente un transformador con un solo bobinado y tiene una ventaja de que se puede disminuir el tamaño de un transformador convencional y los materiales utilizados son más baratos que los de un transformador convencional. Bueno, muchas gracias. Hola, soy Daniela Silva y yo continuaré explicando el último punto de la práctica número 2, la cual trata sobre los amplificadores en RF. Estos puntos son la estabilidad y la alineación. La estabilidad en un amplificador RF es un circuito que determina qué carga y dónde está originada deben evitarse para que el amplificador se comporte de una forma no oscilatoria, o dicho de otra forma, que las impedancias tengan una estabilidad. Por otro lado, la alineación es el ajuste de cada etapa del dispositivo de radiofrecuencia. De esta manera podemos determinar que en el dispositivo utilizado el ancho de banda, la frecuencia central y el amplificador o la atenuación es la ideal. Pasaremos ahora a la práctica número 3, los osciladores. Como primer punto tenemos definir el parámetro Q o de otra forma la eficiencia del oscilador. Este es un parámetro que mide la relación entre la energía reactiva que almacena y la energía que disipa durante un ciclo completo de la señal. Es muy importante conocer el parámetro Q del oscilador debido a que esto nos proporciona una medida de lo que aguda que es la resonancia del oscilador. Como segundo punto tenemos que nombrar los tipos de osciladores y describir 4 de ellos. Existen numerosos tipos de osciladores, pero en esta infografía colocamos los más resaltantes. Para nombrar algunos tenemos el oscilador armónico, el de Pierce, el de Clapp, el de cristal y el de cavidad. Para definirlo y describir 4 de ellos vamos a hablar del oscilador, para empezar del oscilador Clapp, el cual es un circuito que está conformado por un condensador en serie con la bobina del circuito resonante y fue inventado por James Clinton Clapp, de ahí el origen de su nombre. Por otro lado tenemos el oscilador de puente de Wien, el cual es un oscilador electrónico que genera ondas sinusoidales. Está conformado por un amplificador realimentado por un puente compuesto de 4 resistencias y 2 condensadores. El oscilador Colpitts, el cual tiene una característica muy interesante, el cual el oscilador presenta a su salida una señal de frecuencia determinada sin que exista una de entrada, a diferencia de los otros tipos de circuitos. Por otro lado tenemos el oscilador Packard, el cual es un oscilador LC mejorado y diseñado para ser estable en frecuencia. Como último punto de esta práctica tenemos la definición de ruido de fase en un oscilador. Se le conoce como ruido de fase de una señal periódica a las variaciones aleatorias que tiene en fase que tiene esta señal con respecto a una señal ideal. Esta tiene una consecuencia muy grande debido a que la presencia del ruido de fase en un oscilador, si está presente desde el inicio de la generación de la señal, toda amplificación y toda operación que involucre esta señal también tendrá presente el ruido, haciéndolo imposible de suprimir. Pasaremos ahora a la práctica número 4, VCO, también conocido como oscilador controlado en voltaje. Este es un integrado que se utiliza en la generación de temporalizadores, pulsos y oscilaciones. El integrado NE55 puede ser utilizado para proporcionar retardo de tiempo como un oscilador o como un circuito integrado flip-flop. Él tiene 8 pines. Cada uno de ellos tiene una función específica. Vamos a nombrar algunos de los que tratan algunos de ellos. Por ejemplo, el pin número 1, que es el ground, es el polo negativo de la alimentación, que también es conocido como tierra. El número 2 es el trigger, que es el disparo, en donde se establece el inicio de tiempo de retardo si el 555 es configurado como un estable. Y el pin número 3, el cual es la salida, el cual nos dice el resultado de la operación del temporizador, ya sea que esté conectado como un estable u otro. Y por último, para no extendernos tanto, hablaremos del pin número 8, que es el voltaje de alimentación, el cual es el terminal donde se conecta el voltaje de alimentación, que va de 4.5 voltios hasta 16 voltios dependiendo del integrado y del datachip. En las aplicaciones, él tiene usos ilimitados. Eso va a depender de la persona y de la creatividad de la persona que lo construya y para los usos que se utilice. En algunos de ellos podemos nombrar que puede ser utilizado como alarma, temporalizador, control de servomotor, multivibrador, detectores de calor, de luz o de oscuridad, generadores de frecuencia de sonido o contadores. Como último punto de esta práctica
práctica tenemos que es la frecuencia de oscilación. La frecuencia de oscilación se conoce como el número de ciclos por segundo o hercios que el movimiento repetitivo, o sea la oscilación, ocurre. Y como práctica número 5, PLL y mezcladores. Un PLL es un circuito de alimentación negativa que acepta una frecuencia en su entrada y que proporciona en la salida una frecuencia o una tensión. Él está conformado por diferentes bloques internos, entre los que podemos decir que está el detector de fase o comparador, el cual es un dispositivo que produce una señal de salida proporcional a la diferencia de fase de las señales de entrada. El filtro paso bajo, el cual filtra los componentes de alta frecuencia del voltaje de salida del detector de fase. El amplificador acondicional, que siempre está en la salida del filtro, y el oscilador controlado por tensión VCO, el cual en su salida da una señal eléctrica de frecuencia proporcional a la tensión de entrada. Como algunas de sus aplicaciones más resaltantes podemos decir que está la emulación de señales en FM y FSK, filtros de seguimiento, osciladores muy estables y modulación y demodulación de señales en FM. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Diana Quiseno y continuando con lo que mi compañera Daniela ha venido explicando, voy a continuar con lo que es la práctica 5 de PLL y sus mezcladores. Y bien, cuando queremos indicar los pines del PLL 4046 y para qué en sí se utiliza cada uno, que es lo que es el datachip. Como hemos venido estudiando anteriormente, lo que es un circuito PLL, ya sabemos que es un sistema de ciclo de enganche de fase, o como lo dicen sus siglas en inglés, phase loop loop. Los pines son como lo que vemos acá en la siguiente imagen. Y bien, estos son circuitos mezcladores y queremos en sí saber para qué o cuándo lo podemos utilizar. Y como vemos acá en la infografía, un mezclador es un circuito que no es lineal, que varía en el tiempo, o es un dispositivo de mezclar dos señales de entrada a frecuencias diferentes, produciendo a su salida una mezcla de señales de diferentes frecuencias, al igual que una combinación lineal de las dos frecuencias de entrada. Como vemos acá en la siguiente imagen, tenemos la señal del oscilador local, la señal de radiofrecuencia y la señal a la frecuencia intermedia. Esto en sí se utiliza habitualmente para poder hacer una conversión de frecuencias en sistemas que son de transmisión o recepción de la señal. Y bien, acá para finalizar con la práctica número 6, vemos que hablamos de lo que es los receptores y bien, para comenzar, lo primero que debemos en sí señalar o decir su definición es lo que es el receptor. Un receptor eléctrico es todo un dispositivo, aparato o máquina que es capaz de transformar la energía eléctrica que recibe cualquier otra clase de energía. Tenemos lo que es en sí el receptor de super heterodino, que esto es un receptor de ondas de radio que se utiliza en un proceso de mezcla de frecuencias o donde podemos convertir la señal recibida en una frecuencia intermedia fija, que puede ser más conveniente cuando la elaboramos en sí, cuando la frecuencia de radio es de la portadora original. Y bien, con lo que son las características de estos tipos de receptores, los receptores domésticos de AM, la frecuencia intermedia, como ya hemos venido estudiando, se encuentra entre 455 o 70 kHz. Y en los receptores de frecuencia modulada, FM, generalmente se encuentran en 10 MHz. Lo que es la calibración de frecuencia intermedia y para qué se utiliza, esto en sí se obtiene de la mezcla de la señal que va a ser sintonizada en una antena con una frecuencia variable que va a ser generada localmente en el propio aparato mediante un oscilador local y que guarda en ella una diferencia constante. Esta diferencia, como vemos acá en la infografía, es precisamente la frecuencia intermedia. Y lo que es en sí los receptores de radios convencionales, este valor de la frecuencia intermedia es normalmente entre 455 o
o 70 kilohertz, como hemos venido estudiando esto anteriormente. Y bueno, y bien, para finalizar, lo que es un control automático de frecuencia. El control automático de frecuencia es una función de ganancia de un receptor que aumenta la potencia de una señal recibida. Que esto se ajuste en sí automáticamente basándose en la fuerza de la señal entrante, siendo así que donde nos presentamos las señales más débiles, que nos dan más ganancia, y si se reciben señales más fuertes, se reciben menos ganancia. Esto fue todo, muchas gracias.